Muy buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a nutrir nuestras vidas con alimento celestial, porque el tema de hoy es Yo soy el pan de vida. Es un tema sencillo, muy conocido, pero vamos a verlo con un enfoque un poquito diferente, aunque ya es muy conocido. Porque le añadimos precisamente a la frase Yo soy en español. Estas siglas que ustedes ya conocen son del idioma original de donde se tradujo lo que llegó a ser la identidad de Dios en el Antiguo Testamento. El pan de vida es una afirmación que Jesús hizo acerca de sí mismo, anteponiendo la misma frase que le dio identidad a Dios ante Moisés y el pueblo que él había escogido. Solo que en esta ocasión Jesús complementó esa frase yo soy con el pan de vida. Y esta frase completa es parte de un discurso que Juan registró en su evangelio. Juan escribió 7 milagros y 7 discursos de Jesús para demostrar que Él es el mismo Dios que desde el principio había prometido darnos su salvación. Y entre los 7 milagros y los 7 discursos, también escribió 7 afirmaciones. Afirmaciones en las que Jesús dijo yo soy, con la referencia que les comentaba, que luego la arreglaron como Yahweh o Jehová para que pareciera un nombre, aunque originalmente no lo era. Simplemente era una manera de identificar a Dios. Pero estas 7 afirmaciones, pues tienen sus respectivos complementos, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, ¿no? El apóstol Juan, en su intención de revelarnos la deidad de Jesús en su evangelio, siempre presenta a Jesús comunicando el mensaje de la salvación de Dios, a través de sus mensajes y a través de su propia vida como el Cordero de Dios, ese que vino a quitar el pecado del mundo y restaurar nuestra relación con Dios. Y para lograr ese objetivo, el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús recurría a la historia del pueblo hebreo y a los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, pero también echaba manos de otros recursos didácticos, como lo son las parábolas y las alegorías. Pues bueno, el tema de hoy es una de esas 7 alegorías bíblicas que vamos a estar viendo en esta serie. Una alegoría es un recurso de enseñanza muy práctico que usan los buenos maestros. Y el objetivo que buscan los maestros con esto es que la audiencia pueda comprender las ideas abstractas a partir de cosas o eventos conocidos. De tal manera que cuando leemos en la Biblia que Jesús dijo yo soy el pan de vida, se estaba refiriendo a algo simbólico de su ser y no a algo objetivo o algo real, ¿no? Porque evidentemente pues él era de carne y sangre humana. Pero antes de llegar al tema y leer los versículos de este discurso, vamos a ubicarnos en el contexto. Jesús había estado predicando alrededor del mar de Galilea y había hecho milagros y había restaurado a mucha gente enferma y endemoniada. Y un día antes de la presentación de este discurso, de este sermón y de la declaración que vamos a estudiar hoy, Jesús había multiplicado el alimento de un niño para alimentar a sus seguidores con 5 panes, recuerdan esa historia, 5 panes de cebada, 2 pececillos, dio de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Obviamente la gente muy contenta por todas esas atenciones de Jesús y de sus discípulos, porque también estaban allí metidos. Y maravillados pues por los milagros, comenzaron a presionar a Jesús para que fuera su rey. Pues después de todo, ningún político había ayudado a la gente como lo estaba haciendo Jesús. Pero él, conociendo sus intenciones y sabiendo cuál era su misión al venir a la tierra, se escapó de la gente y se fue a un cerro a orar. Parece ser que para liberarse de la tentación de aprovechar el atajo, porque le estaban ofreciendo ser rey, un trono terrenal, pues. Y cualquier líder le puede ser tentación a estas cosas y Jesús no era la excepción. Dice la Biblia que él fue tentado en todo, entonces probablemente le sirvió ese tiempo de ir a orar para liberarse de eso. Pero Jesús, muy inteligente y muy sabiamente, se fue a ese cerro, oró y descansó, pero también desde arriba del cerro. Estuvo observando a sus discípulos remar y remar y remar, porque la travesía por el mar, pues iban a la otra orilla del mar de Galilea y los agarró un fuerte viento. Y cuando ya estaban cansados de remar, Jesús se bajó del cerro y se fue para alcanzarlos caminando sobre el mar. Y aquí les estaba enseñando a sus discípulos a confiar en Él y que siendo Dios, Él tenía poder y autoridad sobre la naturaleza, porque no solo caminó sobre el agua, sino también calmó el viento. Y Mateo añade a esta historia que por esas demostraciones de poder, sus discípulos por primera vez lo adoraron.
El caso es que ya que se calmó el viento y el oleaje, llegaron rápido a la otra orilla del mar de Galilea. Ahora, del otro lado del mar, donde Jesús había predicado y había alimentado a las multitudes, los que se habían quedado allá, pues amaneció y empezaron a buscar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya era la hora del desayuno. Pero no sabían que Jesús se había ido caminando sobre el mar y como no lo vieron subir a la barca con los discípulos, pensaban que todavía estaba allá. Y al no encontrarlo, tomaron otras barcas que estaban allí y se fueron a buscarlo al otro lado del mar de Galilea hasta que finalmente lo encontraron. Y en ese contexto de esto es que Jesús afirmó ser el pan de vida. Esta historia comienza con un diálogo entre Jesús y la gente que lo andaba buscando. Y dice Juan que cuando lo encontraron, la primera pregunta fue: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo te viniste? Obviamente Jesús no estuvo ahí para despejarle sus dudas, pero sí les dejó ver, yo diría, su finísimo sentido del humor, porque les preguntó que ya les dio hambre. Digo, estoy parafraseando la versión, ahorita lo vamos a leer bien, o como lo dice la Biblia. Lo que pasa es que el día anterior, a la hora de la comida, los había hartado con los panes y los peces. Y en la noche no hubo cena. Y al siguiente día tampoco había habido desayuno. Sin embargo, pues era parte del plan provocarles hambre, porque ese iba a ser el tema de la siguiente conferencia, en la que Jesús iba a revelar a ellos como Dios, al decir: yo soy el pan de vida. Y eso es algo que todos los cristianos del siglo XXI ya lo sabemos, por lo menos en teoría, o lo hemos escuchado más de una vez. Pero la gente de aquel tiempo, pues iba a ser un poco difícil que lo comprendieran. Y no tanto de enseñar, porque para alguien como Jesús, enseñar estas cosas no era una gran dificultad. Él era el maestro, precisamente, y lo diría yo con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo en Juan capítulo 6, versículos 25 al 35. Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para comprender este tipo de analogías, o este tipo de maneras de enseñar, realmente se necesita un poco de madurez espiritual y de conocimiento cultural, porque siempre va a haber gente inmadura que quiera distorsionar las cosas a su conveniencia. Y el significado de algo tan espiritual, tan profundamente espiritual, termina mal interpretado, y luego se toman estas alegorías como un cuento o como una novela de fantasía sin fundamento, algo que puede confundir aún más que la propia alegoría en sí misma. Evidentemente, la madurez espiritual y el conocimiento cultural de aquellos seguidores estaban ausentes. Para empezar, nadie había nacido de nuevo para entender las cosas espirituales. Y recordemos que el hombre natural no puede percibir lo espiritual de Dios. Eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, además, la gran mayoría de aquellos seguidores
eran también de bajos recursos en todos los sentidos, o sea, bajos recursos materiales, por supuesto, pero morales, académicos, espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas les estorbaban para entender la alegoría que Jesús les dijo. Y aunque a lo mejor les parece extraño, pero en este tiempo todavía hay ignorancia acerca de estos temas. Este tipo de pasajes todavía provoca discusiones, yo diría que sin sentido, ¿no? Como los que defienden la teoría de la transubstanciación. Eso significa que algunos creen que cuando se bendice el pan y el vino en la Santa Cena, pues estos dos elementos se convierten literalmente en la carne y en la sangre de Jesús. Tengo incluso amigos pastores que creen eso y lo discuten incluso. Mi opinión personal sobre esta teoría es que, pues, a la hora de la Santa Cena me sabe a pan, me sabe a vino, pero nos hacen sentir la santidad de Dios en nosotros otra vez, porque se nos invita al arrepentimiento y nos sentimos perdonados como todos los que participamos. Ahora, por otro lado, y exagerando un poquito, teniendo ahora el recurso de la ciencia y la tecnología, que también puede meterse en este asunto, si realmente el vino se convirtiera en su sangre, podría hacerse una prueba de laboratorio. Inclusive de las zurrapas del pan se podrían hacer clones de Cristo, como algunos científicos lo han hecho con células vivas de algunos animales. Ustedes recuerden la oveja Dolly. Pero bueno, me regreso al tema. Este tema no es material ni científico, pues este tema es espiritual. Y Jesús, el maestro, cuando dio este discurso, lo explicó un poquito más adelante y lo explicó hasta que quedó claro para su audiencia. Vamos a leer ahora Juan capítulo 6, versículos 47 al 51. Es parte de la explicación que da Jesús. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan del que Jesús estaba hablando aquí es precisamente la alegoría espiritual, porque la persona que descendió del cielo era Dios mismo, pero se le preparó un cuerpo físico para habitar temporalmente sobre la tierra. Su cuerpo de carne y sangre no descendió del cielo. Su cuerpo fue producto de un evento que sucede miles de veces diariamente sobre la tierra. Me refiero aquí a la gestación y el embarazo. Solo que en esta ocasión no intervino un hombre, sino el Espíritu Santo solamente. Por eso es que María continuó siendo virgen durante todo el embarazo. Y por supuesto que dejó de serlo en el momento del parto. Pero Dios le proveyó a su Hijo un cuerpo humano como a todos nosotros, los que también fuimos formados por Dios en el vientre de nuestra madre. Y así Jesús fue hecho de carne y hueso para manifestarse a los hombres aquí en la tierra, y también para entregar su cuerpo de manera voluntaria como un cordero, pero en sacrificio perfecto, para castigar precisamente en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Así lo explica el escritor de Hebreos, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, el pan de vida del que Jesús había hablado aquí es una referencia espiritual a su persona, representada y simbolizada de manera figurada por el pan de vida. Pero no era eso lo que la gente tenía ante sus ojos, y por eso es que estaban confundidos. Lo que los judíos estaban viendo era su cuerpo de carne y de huesos. De hecho, vean las preguntas que se hacían unos a otros de los que estaban allí. En Juan capítulo 6, versículos 52 al 56, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su sangre? Jesús les dijo, a comer su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es evidente que estos seguidores tenían hambre. Jesús mismo se las había provocado, como les decía. Por eso tenían su mente pues ocupada en el alimento material.
Recuerda que para eso habían ido a buscar a Jesús y además estaban filtrando toda la información con sus 5 sentidos naturales. Iban buscando a Jesús para que les diera de comer. Y en su mente natural estaban esperando que Jesús les volviera a dar alimento como el día anterior. Y estaban entendiendo que literalmente Jesús, en vez de más tortas de pescado, les iba a dar a comer su carne y su sangre. Y aquí vuelvo a enfatizar en este asunto, ¿cómo iban a discernir naturalmente un fundamento espiritual tan profundo? Sin embargo, claramente podemos entender ahora que su carne y su sangre iban a ser entregados para pagar una deuda con la ley de Dios. Recordemos que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Jesús le vino a dar sentido al sacrificio del Cordero de la Pascua, porque Jesús mismo fue sacrificado en la misma fecha de la celebración de la Pascua. Pero para los judíos la Pascua ya era una celebración como para nosotros Semana Santa, algo sin sentido. Y toda ceremonia del sacrificio del Cordero pues perdió prácticamente todo el sentido original. Porque ciertamente un cordero cualquiera pues es simplemente un animalito de corral, pero cuando se ofrecía en el templo en sacrificio a Dios, ese corderito, ese animalito de corral, adquiría un valor espiritual muy alto, capaz de cubrir, de tapar el pecado para poder acercarse a la santidad de Dios. Igual fue en el cuerpo de Jesús, era un cuerpo humano como cualquier otro, pero perfecto. Y cuando ese cuerpo perfecto de carne y sangre fuera ofrecido en sacrificio, iba a adquirir el más altísimo valor espiritual. Ahora sí, capaz de quitar el pecado de todos los pecadores, de todo el mundo, porque no es lo mismo cubrir que quitar. Porque las cosas físicas y materiales liberan su riqueza espiritual precisamente mediante el sacrificio. Y aquí, para entender un poquito mejor esto, vamos a dar un repaso general así al sacrificio de la Pascua. Esto es según las órdenes que Dios le dio a Moisés para que lo hicieran todos los israelitas. Y esta historia, bueno, esta parte de estas instrucciones más bien, están ahí en la Biblia. Ahorita vamos a leer solamente una porción, pero decían que el día 10 del mes Nisan, que para nosotros es marzo-abril, cada familia debía apartar un cordero macho. Y el animalito debía tener por lo menos 1 año y no debía tener ningún defecto físico. Si la familia era pequeña, pues se podían juntar varias familias para celebrarla. Pero llegado el día 14, el cordero debía ser degollado y debía recolectarse su sangre, y esa misma sangre se iba a untar en los dinteles de la puerta y en la parte de arriba, ¿no? En los postes y en el dintel de la puerta o de la puerta principal de la casa. Y luego, sin quebrarle ningún hueso, se debía asar entero sobre la leña. Y la carne se la debía de comer toda la gente. O sea, no debía de quedar nada de carne. La gente tenía que comer ese cordero. Por eso hablaba de Jesús de comer mi carne. Entonces, ese cordero se comía acompañado de hierbas amargas y panes sin levadura. Y el padre de familia, como sacerdote de su casa, pues era el encargado de dirigir esa ceremonia. Y cuando sus hijos preguntaban el significado de aquella ceremonia, él les tenía que explicar. Pues que tenía como base la intervención de Dios para liberarlos de la esclavitud allá en Egipto, pero es una acción de Dios por amor a ellos. Entonces, después de la ceremonia, se tenía que comer todo el animal asado, y al final, si sobraba algo, se tenía que quemar esa misma noche hasta que se consumiera. Y todo esto, les digo, está ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículos 43 al 47. Voy a leer nada más esta parte. Y dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Algo muy parecido a esto lo dice Números capítulo 9, versículos de 9 al 14. Pero sin entrar en muchos detalles, si alguien no celebraba la Pascua, pudiendo hacerlo, se le castigaba excluyéndolo del pueblo. Números capítulo 9, versículo 13,
Dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el cual hombre llevará su pecado. Y aquí se puede interpretar como correrlo del pueblo o matarlo por su pecado, ¿no? Pero en resumidas cuentas, ese era el trasfondo espiritual de la celebración de la Pascua. Entonces, cuando Jesús hablaba de comer su carne, esa era la referencia. Así como el cordero se lo tenía que comer, bueno, también a Jesús en su sacrificio representativamente sería así. De hecho, Jesús cambió la ceremonia de la Pascua por la Cena del Señor. A partir de la Pascua, instituyó otra nueva forma de recordar su sacrificio salvador. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26 está resumido todo lo que los evangelios hablan de él. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Yo le puse entre paréntesis ahí, la Pascua, porque habían cenado la Pascua y después de haber cenado la Pascua, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la Santa Cena físicamente se come el pan y se toma el vino. Pero estos elementos tienen un significado espiritual muy profundo para nosotros, como debía haberlo tenido precisamente la Pascua para los judíos. Al tomar el pan y el vino en la Santa Cena no se trata de usar solamente los 5 sentidos. O sea, definitivamente los usamos, ¿no? Porque pues comemos, saboreamos, usamos el sentido del gusto, la vista, el olfato. Pero más bien se trata de entender su sacrificio en favor de nosotros, los que hemos creído en Él. Cuando alegóricamente trituramos su carne al masticar el pan, lo recordamos. Y nos hacemos partícipes y cómplices del derramamiento de su sangre al beber el vino. Pero el pan y el vino son elementos que nos recuerdan su sacrificio, como la Pascua les recordaba la liberación de la esclavitud a la vida nueva. Son símbolos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús que ofreció en sacrificio y sirven para recordarnos la grandeza de su amor, al sufrir Él voluntariamente el castigo que era para nosotros por pecadores. En términos generales de lenguaje, pan significa alimento y nutrición, aunque no necesariamente sea pan de harina y horneado y esas cosas. Puede ser cualquier cosa que se use para alimento, pero el pan representa la nutrición necesaria para la salud del cuerpo físico. Y cuando Jesús lo usó simbólicamente, representándose a sí mismo como el pan de vida, fue para hacernos entender que Él es el sustento necesario y suficiente para nutrir nuestra vida espiritual eternamente. Es obvio que la gente que lo estaba siguiendo batallaba para entender esta alegoría y por más que trataban de entender, su mente solamente les alcanzaba para pensar en el maná, porque para ellos era el alimento más espiritual que conocían por los libros históricos. Y Jesús les explicó que aunque Dios les envió milagrosamente el maná, también era un alimento físico, porque durante 40 años y 6 días a la semana les estuvo cayendo del cielo y lo recogían en la mañana, pero solamente sirvió para sustentar la vida física. Y les explica que todos los que habían comido el maná se habían muerto al final, porque aquel alimento o aquel maná no era pan para vida eterna. En cambio, el pan que Jesús les explicaba que era del cielo y sería ofrecido en la tierra, era su persona, que descendió del cielo para dar vida eterna aquí a los habitantes de la tierra. Dios le proveyó un cuerpo de carne para poder ofrecerlo en sacrificio por toda la humanidad. O sea, por toda la gente de todo el mundo y no solo por los judíos. El caso es que sí terminaron entendiendo el concepto. Pero cuando finalmente entendieron la alegoría que Jesús les había enseñado, las cosas no cambiaron mucho. O sea, entendieron que no se trataba de comer su carne y beber su sangre literalmente, pero ahora el problema era asimilar un concepto más complejo todavía. El de que el Mesías que estaban esperando iba a dar su vida para salvar a todo el mundo. Y eso era algo que definitivamente no casaba con sus expectativas. Realmente era una idea ofensiva y un escándalo para su concepto acerca del Mesías. Los judíos desde entonces y hasta hoy están esperando un rey poderoso,
un hombre de la realeza de la talla de David y de Salomón. Y por eso se les hizo más fácil tomar a Jesús como un farsante. Y muchos se fueron. Entonces, en resumen, Jesús el día anterior les dio mucha comida abundantemente y al siguiente día intencionalmente les provocó el hambre para poderles decirles que en vez de buscarlo para que llenara sus estómagos, procuraran verlo como el alimento espiritual que les podía dar salvación y vida eterna. Y les decía, yo soy el pan de vida. Pero cierra Jesús esta parte del discurso diciéndoles algo más difícil de aceptar. Juan capítulo 6, versículos 56 al 59. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. La única manera de integrar algo a nuestro cuerpo es comiéndolo. La única manera de que Jesús se integre a nosotros es comiéndolo espiritualmente. Y si te aseguras de que Jesús sea tu alimento diariamente, Él te asegura que vivirás eternamente. Yo te digo, no te conformes con llenar tu estómago con sus bendiciones. Llena diariamente tu corazón de su presencia, lee su palabra y platica con Él en oración. Y eso te garantiza vida eterna. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana por aquí mismo. O si lo prefieres, ya nos puedes visitar en nuestro local, jueves a las 7, domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego.